Vamos a seguir con economía. El crecimiento de nuestro país en el mes de enero, 2,4%, que sorprende para bien. Las expectativas hablaban de un crecimiento incluso negativo, cercano al 0%, decía la encuesta de expectativas del Banco Central. Vamos a profundizar en los números con el economista senior de Scotiabank Chile, Aníbal Alarcón. Aníbal, a ver, ¿cómo explicamos este 2,4%? Un número positivo, un número que sorprende a buena parte del mercado. ¿Dónde se sustenta esta cifra? Bueno, este fue un crecimiento de 2,5%. 2,5%, sí. Se sustenta principalmente en todos los sectores distintos al minero. Entonces esa es una buena noticia porque el sector minero, nosotros sabemos, es un sector volátil que depende de los precios externos del cobre. Por lo tanto, si bien se agradece que el sector minero crezca, se agradece un poco más que los servicios, por ejemplo, que el comercio también crezcan y tengan un desempeño positivo. Es muy intención, uso de mano de obra, servicios, comercio, no tanto minería. Claro, así es. Sin embargo, nosotros igual miramos con cautela estas cifras, fueron bien positivas, le podemos poner un sesgo al alza a nuestra proyección para el año, que es de 2%. ¿Ya? Sin embargo, necesitamos esperar un par de otras cifras más de actividad económica que refuercen este dato bastante positivo. Entonces, como tú dices, hay sectores que aportan con mucho empleo, como el comercio, por ejemplo, la industria, que en esta ocasión crecieron, pero hay sectores que todavía están rezagados, como la construcción, y que también aportan mucho empleo. Por lo tanto, por eso nosotros somos cautelosos. A ver, Aníbal, veníamos de meses, diciembre fue -1, de meses buenos, meses malos, meses buenos, meses malos, tanto en crecimiento como en inflación. Tú lo reseñabas un poco en la respuesta anterior. ¿Esto da para alentarse para el resto del año? ¿Es solamente una fotografía positiva del mes de enero o hay que mirar quizás la película 2 o 3 meses más para decir, ¿sabes qué? Definitivamente aquí las cifras están mejorando. Sí, realmente las cifras cuando uno las compara con el mes previo son bastante volátiles. Entonces, por ejemplo, siempre el ministro de Hacienda dice tenemos que ver la película completa, tratar de ver las cifras con un poco más de historia para ponernos optimistas o pesimistas. En esta ocasión la cifra fue bastante positiva y por eso somos optimistas, pero tampoco nos subimos al carro de la victoria todavía. El crecimiento recién está empezando el año, esta es la cifra de enero, por lo tanto quedan muchos meses para saber si la economía está repuntando o no. Recordemos que el año pasado la economía cayó 0,2%. Para este año las proyecciones más optimistas están en 2,5%. Y ahora crecimos el 2,5%, pero eso entonces necesita mantenerse durante el año para que se pueda concretar este crecimiento. A ver, ¿esto cómo se traduce? Porque al final toda la discusión económica, decisiones del Banco Central van amarrados, por ejemplo, con otras cifras que vamos a conocer la próxima semana, que es la inflación. ¿Cómo debiese calibrar esto, Aníbal, el Banco Central, en el sentido de que muchos, tú comentabas en la cifra del del año 2023, una caída de 0,2, que sorprendió a muchos para mal? ¿Cuánta benzina va a necesitar la economía chilena de la que pueda suministrar el Banco Central con lo que ellos pueden hacer? Por ejemplo, el tema de tasa de interés. Claro, el Banco Central, su mandato es inflación, no es crecimiento, pero siempre de alguna forma puede ayudar. ¿Cuánta benzina necesita nuestra economía? Sí, eso es cierto. En nuestro escenario, por ejemplo, y en el del mercado también, el Banco Central debiera recortar la tasa rápidamente, de aquí a mediados de año, por ejemplo, llegar a una tasa en torno a 4,25%. Por lo menos el último informe de política monetaria, la última reunión, dejó un dibujo parecido. Sí, eso es lo que anunciaron. Ellos están tratando de guiar al mercado hacia ese nivel de tasa, y eso también es lo que esperamos nosotros en Scotiabank. Por lo tanto, eso podría incentivar un poco el consumo. Pero también se necesitan otros tipos de incentivos para poder crecer al 2%, que es lo que nosotros proyectamos. Principalmente que tienen que venir por el lado de la inversión. Ya. Y la inversión privada es muy importante en ese sentido. ¿Qué tipo de medidas sientes tú que son necesarias en este minuto para gatillar justamente lo que estás comentando? Bueno, medidas como las que comentó recién el presidente son muy bienvenidas. Seguir con estos bonos que vienen desde hace algún tiempo. Transferencias directas, que siempre son importantes. Transferencias directas son muy importantes, pero una muy importante es fortalecer el mercado laboral. Ya. Porque el mercado laboral genera empleos en sectores rezagados como la construcción. Por lo tanto, eso es lo que va a fortalecer el consumo durante el año. Y también podría impulsar la inversión. Por lo tanto, ambos factores son importantes para que la economía crezca. Ahora, por el lado del Banco Central y la decisión de tasas que tiene que tomar ahora próximamente en abril, nosotros creemos en Scotiabank que la decisión se va a basar principalmente en inflación, como debe ser, sí, y no tanto en las cifras de actividad económica, porque uno podría pensar,
esta cifra positiva de actividad económica le permite al Banco Central pausar un poco el ritmo de recorte. Claro, pero en diciembre decíamos que el Banco Central tiene que acelerar la marcha, porque claro, fue -1. Así es. Entonces, ¿en qué punto nos quedamos? Ahí está la decisión del Banco Central. Sí. Ahí está la gracia. Claro, pero en nuestra visión en Scotiabank pensamos que si bien esta cifra fue muy positiva y alienta a las mejores expectativas para el crecimiento del PIB de este año, la decisión del Banco Central de abril se va a basar principalmente en inflación. Es decir, si nosotros vemos registros de inflación como los que preveemos, registros acotados para febrero y algo más para marzo, reconociendo un traspaso del alza del dólar en los precios, si vemos eso, el Banco Central debería seguir recortando 100 puntos base en las próximas reuniones. ¿Tú no ves, perdón, Aníbal, que el nivel del dólar que estamos viendo, casi en 1.000 pesos, casi toda la semana? Muchos analistas dicen esto va a permanecer por lo menos un tiempo, mientras Estados Unidos toma las medidas que tiene que tomar respecto a sus tasas. La permanencia de eso, con la incidencia que tiene en el IPC, tomando en consideración la cantidad de productos que son importados, ¿aumenta la presión inflacionaria? Ese tema de la inflación que muchos parecían que ya había quedado atrás, ¿no quedó tan atrás o tú crees que de todas formas con el dólar como está, la situación es positiva en materia de inflación? Sí, por supuesto que es una materia de preocupación para el Banco Central tener un dólar cerca de los 1.000 pesos por dólar. Pero nosotros creemos actualmente que el traspaso hacia la canasta de precios del IPC está siendo un poco más acotado y así lo demostraron las cifras en los últimos meses. La inflación de bienes y de bienes transables, por ejemplo, sorprendió al Banco Central a la baja y fue reconocido así en la última minuta de la RPM. Por lo tanto, este traspaso está siendo más acotado porque la economía viene recién saliendo de un crecimiento negativo que tuvimos el año pasado. Entonces, realmente no se pueden traspasar todo el alza del dólar a los precios. Ahora, en ese sentido, nosotros creemos que la preocupación para el Banco Central es más ver las cifras duras de inflación, si es que los va sorprendiendo para arriba o para abajo, y de eso va a depender la decisión de política monetaria de abril. Aníbal, tú mencionabas antes cifras de empleo. Durante la semana tuvimos cifras de desocupación entregadas por el INE, 8,4% para el trimestre noviembre-enero. Nos comparamos con el mismo periodo del año anterior, 0,4% más, queda por recuperar más de 200.000 empleos previo a la pandemia. Tú deslizabas el tema de que se necesitan medidas en términos de empleo. También lo mencionaba en la semana David Bravo, incentivos para el mercado laboral. ¿Qué tipo de medidas pueden ser importantes para acelerar un tema que es de los medidores quizás es el más importante, que es el tema de empleo junto con la inflación? ¿Qué tipo de medidas concretas se necesitan para incentivar, por ejemplo, la contratación? Claro, bueno, el empleo depende mucho de la inversión, principalmente de la inversión privada, pero también algo de la inversión pública que es capaz de generar empleo de forma directa e indirecta. Y lo hemos visto en los últimos meses, el empleo público ha crecido mucho. Así es. Y no solo el empleo público directo, también de forma indirecta. Por lo tanto, medidas que vayan hacia agilizar los procesos de inversión, de tramitación, son muy bienvenidas para también generar mayor empleo. Y también por parte del gobierno va a ser importante que este año sean capaces de ejecutar el 100% del presupuesto de inversión, cosa que no pudieron hacer el año pasado por los problemas que ha tenido no solo el gobierno para ejecutar inversión, sino que también el sector privado. Por último, Aníbal, ¿eres optimista para nuestra economía este año? Claro, muchos, lo decía recién el presidente, muchos no auguran un buen pasar para los próximos meses en la economía. Claro, uno siempre si piensa que va a ir mal, le va a ir mal en el fondo. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Sí? ¿Es tan aciago el panorama para nuestra economía o tú ves más en el tono que decía el presidente que no todo está tan mal y que la economía se va a recuperar? Sí. Se está recuperando. Efectivamente, la economía se está recuperando. Nosotros somos optimistas, pero tenemos cautela. Necesitamos ver un par de cifras que apoyen este crecimiento fuerte que vimos en enero. Pero sin embargo somos optimistas, esperamos un crecimiento de 2% para este año, que está en la parte alta de lo que espera el Banco Central para el 2024, entre 1,25 y 2,25%. Por lo tanto, somos optimistas, pero estamos esperando que las cifras sean ratificadas en los próximos meses. Mencionabas tú también el tema del comercio y también de servicios, que eso es muy importante, el uso de mano de obra. Eso también, esa recuperación, ¿podría ayudar justamente hacia la generación de empleos en nuestra economía o todavía es muy prematuro? Porque generalmente en otros meses, cuando le veían muy mal a esos sectores, se reflejaba directamente en el empleo en nuestro país con la caída. ¿Tú lo ves que eso puede reflejarse, ese buen número en el comercio y servicios, incentivo al uso de mano de obra, se puede ver reflejado a la larga, porque no todo es inmediato, en la generación de empleo? Sí, por supuesto. Por ejemplo, las cifras de empleo que conocimos esta semana mostraron que el comercio fue uno de los sectores que más generó empleo. Y ustedes dirán, esto es algo estacional, pero según nuestro análisis fue algo mayor a lo estacional.
Por lo tanto, el comercio está mostrando un dinamismo un poco por sobre lo usual y eso augura buenas cifras también de empleo para los próximos meses. Sin embargo, tuvimos una cifra muy positiva de generación de empleo en el trimestre terminado en noviembre, en diciembre y en enero también, aunque se fue desacelerando un poco en enero. Y nosotros ahí también somos cautelosos, creemos que en el trimestre terminado en febrero podríamos ver un poco de menor creación de empleo, pero no por eso los sectores como comercio o la industria van a dejar de liderar. Al contrario, estos sectores son los que tienen que impulsar la creación de empleo en el año. En materia de empleo, ¿pasó el peor momento? Ahí estaba el otro día cuando se entregaron las cifras del INE, muchos economistas decían, pasó el peor momento, todos decían, todavía queda parte de la zona oscura de este túnel. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en el mercado laboral hay mucha heterogeneidad, es decir, algunos sectores están pasando por un buen momento y otros no tanto. En Scotiabank nosotros creemos que ya habría pasado el peor momento en sectores como el comercio y como la... No así la construcción, como tú decías. Claro. Que siempre se dice, es el primero en caerse y el último en recuperarse. Sí, así es. La construcción perdió muchos empleos con motivo de la pandemia y no ha logrado recuperar la tasa de ocupación que tenía en ese momento. Y sumemos tema de alzas, por ejemplo, en los hipotecarios, en las tasas, Sí. la caída en la venta muchos de departamentos y casas, o sea, es como la tormenta perfecta. Claro. Entonces, si bien el comercio se está recuperando y ya está por sobre la tasa de ocupación que había antes de la pandemia, y otros sectores también se están recuperando, como la industria, la construcción está muy rezagada y faltan muchos empleos por recuperar en ese sector. Y va a ser importante que se recupere durante el año, porque ese es uno de los sectores que más genera empleo. ¿Es una emergencia laboral no declarada, como dijo alguna vez el economista David Bravo, o no da para tanto? Nosotros también somos cautelosos en ese aspecto, no generamos este tipo de alarmas, pero sí creemos que el mercado laboral está frágil todavía y se está recuperando, pero de manera incipiente. Entonces hay que cuidar esa recuperación para que durante el año se pueda generar empleo. Y uno ve una recuperación, por último, ahora sí, Aníbal, sobre todo en el empleo de mujeres, pero si uno hace la lectura en el empleo de mujeres, claro, crece la ocupación, pero también crece la informalidad de mujeres y a una tasa 4 o 5 veces superior a la de los hombres, en tasa, no en magnitud, en el porcentaje. ¿Cómo lo ves tú? Sí, eso es verdad. Y el gobierno ha tratado de impulsar medidas que vayan en pro de crear empleos formales. En lo más reciente hemos visto creación de empleo formal, entonces eso es positivo para la economía porque son empleos que están un poco más sustentados en la actividad económica, más que en cosas transitorias. Por lo tanto, es positivo que haya creación de empleo formal. El gobierno está tratando de incentivar la creación de empleo formal y en la medida que la economía vaya creciendo, debería ser capaz de generar empleos estables tanto para hombres como para mujeres. Aníbal Alarcón, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buen día. Muchas gracias.